Tiempo, ¿cómo estás, Cristian? ¿Nos escuchas? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, bien, Todo bienvenido. bien. Oiga, don Cristian, ¿puede prender la cámara o está complicado en eso? Eh, no, perfecto, pero espérate, estoy en micrófono. ¿Dónde te aparecía la cámara, Cata? ¿Arriba o abajo? eh, Tiene que apretar como su foto. No, es que no puede ¿Ya? porque ¿cuántos seguidores tiene en esta cuenta, don Cristian? Ah, a lo mejor no se No, puede por eso. Mm. Ya, pero bueno, veamos si después en el tiempo puede meterse, pueden seguirlo más gente y ahí se puede prender cámara. Que tiene que tener 1000 seguidores para poder prender cámara. Una estupidez de TikTok, Ya, pero bueno. Oiga, don Cristian, ¿dónde se encuentra démosle. ahora? Cuéntenos. en este momento me encuentro acá en Conturmo, físicamente, digamos, en la casa de mi hermana, en este momento. Ya. ¿En la región de la Araucanía, Arauco, alguna cosa así? Arauco, sí. Ya. Conturmo, que es la última región de la provincia de Perfecto. Arauco. Oiga, don Cristian, y bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción, después vamos a ahondar un poquito más en eso, pero usted hace un tiempo estuvo involucrado en este atentado, y voy a decirlo como tal, terrorista, que ocurrió en el Molino Grolmus, y bueno, usted entiendo que era cuidador del molino, ¿o no? No tan así como cuidador, sí, bueno, para que conozca más o menos la historia, la reseña, mi papá ya trabajando más de 30 años en el molino. Mm, Y yo había regresado acá con Turmo después casi de 30 años, por razones de trabajo, fui marino yo, y regresé acá y estaba ese día que ocurrió este atentado, digamos, estaba acá yo ayudando a mi papá en las labores de forraje, cuidado de animales, ese tipo de cosas. Y eso fue lo que ocurrió. perfecto, entonces, ¿esto hace cuánto fue? El 29 de agosto del año recién pasado, el 22. Ya, hace poco relativamente, Exacto, sí. hace unos meses. Y a ver, este atentado que ocurrió en esta propiedad, ¿usted en qué estaba? ¿Cuál era el contexto que había? Bueno, nosotros en ese instante ya los veníamos con mi papá porque era tarde, era oscuro, y yo manejaba la camioneta porque mi papá no sabe manejar. Y íbamos prendiendo las luces a una casa que también cuidamos al frente, que es un empresario, que en la Cata lo ubica, que es don Fernando Sagreo. Y también había unos animalitos que alimentábamos. Y yo me bajo a la camioneta, cruzo al frente para prender luces, darle comida a los animales, y estoy en el segundo piso cuando empiezo a escuchar disparos. Y de ahí esos disparos no pararon más por 35 minutos. Yo bajo de la casa rápidamente y me encuentro de frente que estaba don Carlos Grol, la persona que también perdió su pierna izquierda, producto de este atentado. Y lo único que le digo a don Carlos es que se meta, digamos, que había un cuarto ahí, que es un cuarto de herramientas, que se metiera, que se escondiera de cierta forma, porque se veía todo muy mal. Y cuando yo voy saliendo al portón, miro me subo arriba de un cerco y veo que mi papá está en el suelo en este momento botado. Y lo único que quiero yo es avanzar, ¿cierto? Y cuando quiero avanzar, se me acerca una persona, una contextura baja, más o menos maciza, digamos, y me empieza a insultar con garabatos, que párate ahí, con las manos arriba, apuntando con escopeta en la cabeza a menos de un metro. Y don Carlos tenía un perrito, un Fox Terrier, que siempre me acuerdo del Tommy, que como me conocía, se fue encima, digamos, a ladrar el perrito. Y él vuelve, le pega una patada, el perro vuelve a morderlo y le dispara en mis pies, lo mata ahí mismo. Agarró la escopeta y al tiro lo mató. En ese momento, cuando él quiere sacar el cartucho, yo me fui encima y peleamos, lo tiré al suelo. eh, y ahí yo intenté sacarle la capucha porque andaban todos encapuchados. Y él me mordió la mano izquierda y empieza a gritar por ayuda. Me decía este Winca y me saca la madre para arriba y para abajo, me quiere matar, me quiere matar. Y se acerca una persona y cruza la parte, digamos, del molino hacia el frente de la otra casa y empieza a disparar. Yo lo único que tenía en ese momento fue a tomar a esta persona y colocarla al frente mío, porque mío aproximadamente con 1,78 m, casi 1,80 m. Me lo coloqué al frente para defenderme y empezaron a dispararme. Con una escopeta de repetición, 5 oportunidades y la última obviamente me dio en el rostro, en la cara, y ahí caí al suelo. Y ahí obviamente al caer me patearon, me golpearon y me dejaron ahí botado.
Y ellos volvieron nuevamente a entrar al molino con los otros que ya estaban en ese momento, que habían dos camionetas adentro, quemando, disparando, haciendo de todo. Yo lo único que mi intención en ese momento era llegar a donde estaba mi padre, que en ese momento todavía estaba boca abajo, yo no sabía si estaba vivo, estaba muerto. Y logré hasta que llegué como pude, gateando, y mi papá cuando yo le hablaba no me respondía. Y cuando yo lo giro, yo pensé que mi papá lo habían disparado, que estaba herido por la parte, digamos, del pecho, el estómago. Lo di vuelta y ahí él recién me reconoció y me dice, hijo, eres tú, sí, papá. Y ahí él obviamente se asusta porque ya me ve todo ensangrentado Mm. y me pregunta qué me había pasado. Yo simplemente le digo, no, que yo al pulsar un alambre me había cortado con un alambre en la cabeza y que se preocupara y me tiré encima a protegerlo. Pero eso ocurría mientras estos seguían, digamos, disparando, quemando los camiones, quemando los tractores, quemando el museo, el molino, todo lo que estaba a su paso. Y así permanecí como 10 minutos protegiendo a mi padre en esas circunstancias cuando de repente sacan a don Carlos, del sector donde yo le he dicho que se protegiera, y lo sacan y le empiezan a pegar. De la misma forma como pegan a mí, con escopeta, Qué con terrible. pie. Una persona, imagínate que nosotros, el más joven era yo, que tengo 50 años, Cristian Grolmo, el que defendió de adentro, digamos, tiene 57 años, y los tres adultos mayores, pues don Guillermo 85, don Carlos 83, mi padre 78 años. O sea, 5 personas contra mínimo 18 que contamos adentro, y todos armados, todos con chaleco antibalas, todos con fusil, algunos con escopeta, otros más cortas. Y así sucedió, pues. Y le empezaron a pegar a don Carlos en ese momento y lo llevaron al frente, donde estaban las camionetas, a mostrárselo a don Cristian y a don Guillermo para que ellos dejaran de disparar. Y así hasta que don Carlos caía al suelo, lo paraban nuevamente y le volvían a pegar, le volvían a pegar. Ya cuando se Oye, fueron, sí, Cristian, una consulta antes de que a lo mejor sigas avanzando en la historia. Eh, yo quiero saber si cómo va la investigación hoy en día y qué ha hecho el Estado de Chile por ti o por ustedes, por esta situación, porque ya vamos a cumplir casi un año del ataque al Molino Grolmus. Pero yo no sé en qué va esa investigación, porque lamentablemente son este tipo de casos que lamentamos durante un par de días, 3 días, están en la prensa, en los noticiarios, pero después olvidamos. Y ya se va a cumplir un año, pero no sabemos quiénes son los responsables, ni en qué situación tú te encuentras actualmente, o en qué situación están actualmente. Entonces me gustaría eh, saber primero en qué va la investigación, si tienen algún indicio de quiénes son los responsables y cómo se ha portado el Estado de Chile contigo particularmente. bueno, lamentablemente la investigación no ha avanzado en nada, absolutamente nada. La semana pasada estuvimos yo a la fiscalía, fui a pedir antecedentes y no ha avanzado en nada. No hay ninguna persona que esté detenida, no hay ningún sospechoso, aunque el atentado se lo adjudicó este grupo que es de la resistencia, que no es de la Cámara, el otro, el que se lo adjudica acá siempre en la zona. No me acuerdo el nombre en Mm. este momento. Pero eso se lo Mm. adjudicó, pero como les digo, en este momento no hay ninguna persona detenida. eh, y así pues, y el Estado en este momento lamentablemente ya nos olvidó, eh, como siempre. Bueno, simplemente acá tenemos la ayuda de una eh, psicóloga que viene los días jueves de repente cuando puede, cuando tiene vehículo, y un asistente social que ha venido, digamos, en un par de ocasiones a ver la situación de mi casa, cómo está mi papá, cómo está mi mamá, pero de eso nada. O sea, no hay una llamada de parte del Ministerio del Interior, de nada, absolutamente nada. Y lo único Cristian, que ayuda, entre comillas, digamos, que nos gestionaron fue una gift card de 500 lucas, que es para toda la familia. don Cristian, Imagínate. una pregunta. ¿Actualmente la condición del Molino Gromus está tomado o sigue siendo usted? No, sigue siendo, digamos, está usado en este momento por la casa patronal que queda Cristian en este momento, porque vivía con don Helmut, que lamentablemente murió hace poquito más de un mes, Mm. y queda Cristian ahí en ese momento, que está en este momento resguardado por carabineros. Esa es Ya, la situación, digamos. Y nosotros, como claro. te digo, esa es mi situación, pues yo lamentablemente perdí la visión de mi ojo derecho en más del 90%, y de a poco he recuperado el poder parpadear, el poder, digamos, que mi lagrimal funcione, porque tengo daño en la retina,
en el cono ocular y aún me quedan perdigones en la cabeza y parte de mi tórax. Entonces, ha sido operación tras operación, que yo lamentablemente me tengo que ir a Talcahuano, como soy de las Fuerzas Armadas, entonces me corresponde atenderme, digamos, tengo la atención en Talcahuano y de acá a Concepción son 180 a 200 kilómetros aproximadamente. Y esos viajes los tengo que de repente me encima pagar porque en algunas ocasiones algún amigo me ha prestado algún vehículo que me pueda llevar, transportar y todo, y otros que tengo que rogarle ya a los médicos que me den hora a las 11, 10 de la mañana, porque si yo la pido a las 8 de la mañana, estamos aquí a 4 horas de distancia y toda la gente tiene miedo de salir a esa hora, igual que en la tarde, porque no sabe si puedes ser emboscado en la carretera, tanto de noche como en la madrugada o en la tarde. Por ejemplo, como a esta hora ya aquí toda la gente, no sale nadie acá en Contulmo antes a las 7 de la tarde, que está oscuro acá en invierno, y entre las 7 de la mañana salen muy pocas personas, que son los que digamos, van a horas médicas, porque acá en Contulmo tampoco hay un hospital que tenga especialistas, simplemente toca ir a Cristian, Concepción o a Temuco. mira, a ti, si bien es cierto, te tocó este atentado, que la resistencia mapuche Lafkenche, que fue quien Las se que- adjudica el, el Exacto. atentado que te tocó vivir. De ahí en adelante, ¿cómo cambia la situación? Porque uno se trata de poner como en el lugar siempre de aquellos que están sufriendo el terrorismo en la Araucanía constantemente, pero es imposible hacerlo porque no está viviendo la realidad, ¿cierto? Pero trata de entender de alguna otra forma. Pero no sé, cuando a uno lo asaltan en la calle y le pasa algo, uno tiende después a tomar ciertos resguardos, uno tiende a andar más con mayor miedo, con temor. ¿Qué pasa en tu caso? Porque fue un tema que la verdad es que fue bastante traumático, el hecho de que hayan habido disparos. Los tipos no andaban con pistola, andaban con esta escopeta, que hacían como un análisis del tipo de armas que ellos también tienen. ¿Cómo se vive después de un atentado tan fuerte como el que les tocó pasar a usted? Y la verdad que obviamente eh, yo debo dar gracias que tuve una formación militar, que eso me ayudó, pero montones, digamos, Mm. pero y de cierta forma reaccioné como reaccioné, digamos, en ese momento, que Mm, para terminar un poquito la historia, yo fui el que saqué a don Carlos de ahí cerca del molino, que le dejaba como a 2 metros mientras el molino se incendiaba. Entonces yo tenía el miedo de que una pared se le cayera encima. Y lo arrastré como pude y le hice un pequeño torniquete porque él tenía su pierna totalmente, eh, era ver un hueso simplemente en su pierna del producto del eso. Y de ahí ya pedí ayuda y me vine para acá. Todo, pero como te digo, ha sido obviamente una cosa traumática para todos, en especial para mi papá. Y para todo en el fondo, pues esto no pasa así de decir no es cosa, no es como cuando tú te quebras un hueso y que sabes que es cosa de tiempo que va a soldar, ¿cierto? sí, Y con un buen ejercicio pasa esto, no. La verdad que ha sido difícil e incluso mi familia ha estado como reacia a hacer que yo haga este tipo de cosas porque obviamente tienen miedo de que me pueda ocurrir algo, ¿me entiendes? Pero lamentablemente me veo en esta obligación de poder, digamos, hacer es que esto llegue a la luz pública para de alguna forma poder obtener un poco de recursos, de que alguien me pueda ayudar, de mm. que alguien me pueda escuchar y que no pasara al olvido simplemente porque ahora me Y tengo mo- que preparar, Mira, disculpa que te tengo interrumpa, varias... y mostrar de que esto es algo real, porque mira, Mm. uno conversa con gente, imagino que Cata, Borja también, que a veces suben videos hablando de estos temas, y hay mucha gente que todavía piensa de que en la Araucanía no hay terrorismo. Yo escuchaba cuando yo he visto programas de política incluso que hablan, una vez no sé si escucharon hablar a René Naranjo que decía que este era como un tema más de ideologización política cuando se hablaba de las noticias sobre estos temas. Entonces yo creo que viralizar los testimonios que te tocó vivir a ti, que es terrible. O sea, yo leía uno de los comentarios que decía, Yoko, que decía, te joden la vida, literalmente, porque cambia toda tu Mm. realidad. O sea, tú tenías una costumbre, tú hacías ciertas cosas durante la semana, tenías una vida normal, y de la noche a la mañana te cambia la vida, producto que estos tipos se sienten con la libertad de ir y hacer atentados y hacer lo que quieran, y lamentablemente esto se vive constantemente de que terminamos normalizando este tipo de cosas, normalizando Claro, la violencia. claro. Exacto. Sí, tienes mucha razón en lo que dices, pues eso ocurre acá. Y te digo, y mucha gente no, acá en Contulmo tiene mucho temor, sobre todo la gente que vive alrededor
de los lagos, que tienen una casa y siempre están con el temor de que en Mm. cualquier momento se las van a quemar, o si tienes una camioneta te la van a quitar o te la queman, ese tipo de cosas. O sea, y se vive, pasa una semana, ocurre una cosa, pasan 10 días, vuelve a ocurrir nuevamente otro incidente de similares características, como que eso ya es como normal, El normal. pan de cada día. Es que ese es el problema y eso es Sí. lo que nos decía Christopher, que en el fondo nosotros estamos normalizando este tipo de sucesos que ocurren en la Mm. macrozona sur de Chile. Y eso yo lo encuentro súper lamentable. Y también encuentro súper lamentable que en el fondo el Estado de Chile te falló antes a ti por no proporcionarte la seguridad que Sí. necesitabas y también posterior al ataque. Porque en el fondo hoy día ustedes están solos. Sí, ¿Cachai? totalmente solo. Y mucha gente pensó que, incluso compañeros que tenía de trabajo, que me llamaron de Valparaíso, Santiago, me decían, Cristian, ¿pero qué te dijo el gobierno cuando supuestamente visitó acá la zona? Mm. Pero lo más cerca que estuvo el presidente de acá fue a 70 kilómetros de la ciudad de Angol. O sea, ni siquiera un llamado telefónico para preguntar, oye, ¿qué te pasó? ¿Cómo están? O el ministro Monsalve o del Interior, nada, absolutamente nada. Aquí lo que más, una vez creo que me fue a visitar cuando todavía estaba en el hospital, la primera operación que tuve, fue un señor de apellido Toro, creo que es un delegado provincial de acá de la zona, y que me dijo que lo sentía mucho, tuvo 2 minutos y se fue. Esa es la única, entre comillas, como Imagínate. autoridad, digamos. Esa es la única, como le digo, autoridad que hemos tenido nosotros al menos, y creo que después que ocurrió el atentado, estuvo 1 o 2 días después en el Molino mientras yo estaba hospitalizado, porque eso creo que estuvo el ministro González, estuvo ahí en el Molino, fue una ocasión creo y nada más. Fue la única, digamos, autoridad que llega a este momento. Don Cristian, yo no quiero quitar la responsabilidad política que hay detrás de todo esto, porque claramente hay una responsabilidad política. El presidente de la República, en su momento de campaña, también anteriormente como diputado, siempre dio énfasis en el tema de lo que era el diálogo, dejando de lado todo lo que era el tema de la violencia que había y la fuerza que se le correspondía. Y a Ujú. diálogo, llegó al poder y claramente siguió con el diálogo. Recordemos a ministra Isquesiche que fue para allá, fue recibida a balazo. Pese a eso, no puso un estado de excepción allá. Y pasaron 8 meses para que recién pudiera declarar el estado de excepción. De ahí en adelante, y ojo, fue un estado de excepción acotado, o sea que fue Mm. mucho más reducido Sí. las facultades que tienen las Fuerzas Armadas. Y recién hace poco se aprobó un nuevo estado de excepción que tiene que renovarse cada 15 días y así hemos estado los últimos años. Entonces Mm. vemos que no hay salida, no hay responsabilidad política. El presidente, por mucho que quiere decir que le importa la Araucanía y se reúne con diputados, no vemos resultados. El estado de excepción, pese a que haya sido aprobado, aumentó la violencia un 42%. Y eso hizo que en el último estado de excepción el gobierno quisiese quitar el estado de excepción acotado para que los militares ahora pudiesen estar en todos los caminos, Mm. excepto porque antiguamente era únicamente en caminos concurridos, ahora puede estar en todos los lugares, pero siguen estando limitados. Y vemos que no hay salida porque sigue aumentando la violencia. Es una violencia que no es para nada Eso, justificada y pese a eso hacen una vista muy larga de lo que es el hecho. Y cuando la gente que vive allá y que vive la violencia se da cuenta de que lo atacan y que el Estado tiene el monopolio del Estado, tiene el monopolio de la fuerza y debería poder usarlo en beneficio de nosotros y no se Ujú. usa, ahí es cuando surge el pensamiento, pero ¿qué puedo ser yo? El Estado no me deja defenderme mm, y no me defienda a mí. Y estos compadres vienen con fusiles, que de por sí ya es un arma superior porque es armamento de guerra superior a cualquier carabinero, y nos atacan y nos destruyen y no nos dejan usar armas, no nos dejan defendernos, no nos dejan querellarnos. Y por acá también quiero poner el tema de lo que es la importancia de una defensoría de las víctimas, ya que estamos en la mitad de un proceso constituyente, algo que se discutió la semana, perdón, el proceso pasado, y no se aprobó, y que es importante poder aprobar ahora. Es muy importante por justamente personas como ustedes que no reciben apoyo del Estado, porque el Estado no tiene ningún interés en ustedes, sino que en el victimario, no en la víctima. Y Claro. vamos a tener que reinsistir con este tema hasta que se cumpla. absolutamente. Lamento mucho lo que pasó, pero lastimosamente no hay responsabilidad política ni antes ni ahora. Sí, muy cierto lo que usted dice. Es así, eso es lo que te da rabia, te da impotencia de que para nosotros, digamos, la gente que vivimos de acá, a ver, desde Arauco hasta, no sé, Coyipulli, no existimos para el gobierno, no existimos, somos como que ellos viven su mundo allá, y nosotros no somos parte del Estado, no somos parte del país, digamos. Entonces, obviamente comprenderás que la impotencia es muy grande la que se siente, se da rabia, frustración, todo lo que tú quieras sentir en este momento. Así es.
Qué tema, ¿no? Oye, uno va viendo ahí como los temas. Y Borja te mencionaba sobre el tema del estado de excepción constitucional estableciéndose específico en el estado de emergencia. La importancia de poder, como mínimo, poder sentir un poco mayor un poco más de seguridad, que mucha gente que es de la Araucanía nos ha dicho, por último, teniendo a los militares en la calle ya hay una percepción distinta. Pero hay algunos que están en contra de eso. Hay un tema ideológico que también que acarrea mucho. Pero por otro lado, también cuando se discutía el tema del texto constitucional que te eliminaban el estado de emergencia constitucional, ¿cómo es para ustedes? Y aquí me quiero centrar en la pregunta, la importancia de que los militares puedan estar en los sectores más complicados y que de alguna otra manera les pueda generar una mayor sensación de seguridad. Sí, para nosotros es importante la verdad, pues si tú, no sé, pues, hicieras una encuesta acá en Contulmo, o en Cañete, o en Purén, digamos, son ciudades Y muy se hizo. distintas. Sí, se Y, dice. y tú te das cuenta y te aseguro que sobre el 80% de la población está de acuerdo con que se resguarde por militares, ¿cierto? O ellos tengan mayor facultades. Eh, y lamentablemente esto tampoco como que a ellos les importa mucho, pero a nosotros sí nos importa, pues se siente esa sensación de seguridad que te dan de cierta forma. Que de repente se encuentran atados de manos, sí están atados de manos, que de repente podían tener más funciones específicas, digamos, que Mm. podían, pero los tienen ahí limitados en el fondo, pero sí obviamente hay una sensación de que nos resguardan, que nos protegen, digamos, y que uno se siente tranquilo. Entonces, para nosotros ojalá que esto hasta que ya, ojalá algún día esto acabe, la verdad que termine, lo veo muy difícil, pero debo insistir, la gran cantidad de gente acá en la zona prefiere tener los militares que lo ven, que dan ronda, entonces de verdad para nosotros eso es importante. Mm. Mire, yo me acuerdo, don Cristian, que se hizo una encuesta una vez para poder declarar el estado de excepción. No sé si fue en la macrozona sur o sí, fue realizado por el gobernador de la Araucanía. Y el resultado fue abismal. Y me acuerdo que pese a eso, creo que está en ese momento Sebastián Piñera, no se declaró un estado de excepción. O sea, la gente exclama a gritos que se aplique medidas drásticas, porque parece que la solución no se arregla con un estado de excepción. No hay una mirada a futuro, porque si vamos a estar así el resto de la vida, Sí. acostumbrándonos a un estado de excepción mensual, perdón, ni siquiera mensual, cada 15 días, Cada 15 no días. podemos seguir así. Es que La no hay una gente, estrategia, no hay una sí, Mm. estrategia. sí, pero es parte de una coyuntura mayor. No hay un respeto a la ley, no hay un respeto al Estado de Derecho. Y eso es porque la gente tiene claro que, pese a que cometa delito tan grave como matar a una persona, tan grave como poder incendiar un predio, tan grave como poder usurparlo, no hay un límite, no se establece el límite. Saben que lo peor que les puede pasar es que les digan hay que dialogar con ellos, o que los persigan supuestamente, o que arresten al líder, como es Héctor Yaitul. Pero los cabros chicos siguen metiéndose estas cosas pensando que es una reivindicación social, cuando realmente esto es narcoterrorismo, porque primero es Ujú. terrorismo y en segundo lado también es narcotráfico, esa cosa está bien sea. Y pese a eso, la Araucanía, siendo la región más pobre, más vulnerable de todo Chile, sigue eligiendo a personas que, pese a que se diga que no, la izquierda es de los pobres, por ejemplo, en la región de la Araucanía salieron muchos consejeros que son republicanos. Muchos de los diputados republicanos Mm. son de la Araucanía. Y se nota eso, la gente exclama a gritos y aún no hacen nada. Y vuelvo a insistir, no hay responsabilidad política. No la hay. Sí, exacto. Es muy cierto lo que tú dices, pues, las encuestas lo avalan y cualquier persona te puede insistir, aquí en la zona, eh, eh, si, si alguien fuera como una consulta ciudadana, tanto que le gusta al gobierno de consultar a la gente y de que todo Claro. sea a través de democracia, que hagan un pequeño plebiscito. No creo que se gaste tanto como para hacerlo y te aseguro que acá gana sobre el 80% de la población que le gustaría que siguiéramos, digamos, lo ideal para nosotros es que no existiera este tipo de cosas. Pero dado Mm. estas circunstancias, lo mejor para nosotros es que ellos se mantengan acá y que tengan más atribuciones. Don Cristian, Porque ¿qué haría igual, usted para poder solucionar el tema? eh, En su opinión. que la verdad prefiero reservármela porque eh, Puede ser muy yo sé polémica. dónde Ajá. exactamente puedo generar, digamos, Ya. más de alguna suspicacia y a algunos le puede incomodar lo que le puedo decir. Sí. Pero yo tengo sumamente claro dónde radica el problema, quien, como se dice en buen chileno, se tranca la pelota. Sí. Sí. Mira, la consulta ciudadana que decía Borja era que votaron casi 145.000 personas y el 81% aprobó
la militarización, disculpen, en esta consulta ciudadana, ¿cierto? No era vinculante, pero era para conocer la opinión de la gente y efectivamente es lógica. Ahora, ¿cuál es el punto? Y aquí quiero hacer un punto y tiene que ver con con el diagnóstico, porque hay mucha gente que tiene el diagnóstico de pensar de que allá no hay terrorismo, que era lo que hablábamos recién. Y hay gente que es un poco más de sentido común de darse cuenta de que las noticias ni siquiera pasan, yo creo, el porcentaje total de lo que ocurre allá en la Araucanía y nos damos cuenta que hay terrorismo. Pero si se parte con la idea, como, no sé, diputados de la República que vienen y en televisión no son capaces de reconocer que hay terrorismo o que hay actos terroristas, como le quieran llamar, partimos mal, pues, o sea, es como reconocer, esto es como el mismo tema que nos pasa a nosotros en Santiago con la delincuencia y con algunos que creen que estos son como víctimas de la sociedad y que poco menos hay que cuidarlo, pero por otro lado está muriendo gente y la cantidad de homicidios aumenta. Entonces, si partimos desde el diagnóstico errado, no vamos a encontrar una solución clara, me imagino. Mm, Exacto, porque yo ayer conversaba con alguien y le decía así, mira, eh, imagínate lo que significa haber estado 35 minutos bajo fuego, digamos, disparo Terrible. tras disparo. Un asalto, un portonazo te dura cuánto, 2 minutos a veces, y eso, aunque tampoco digamos, no es digno de compararlo, pero si bien es cierto, imagínate lo que significó para nosotros. O sea, que no Sí, me po. digan que esto fue terrorismo, que esto no fue, eh, que habían armas, digamos, imagínate que incluso a los cartuchos de escopeta le colocaron unos rodamientos, unos perdigones grandes que todavía están incrustados en las paredes de la casa. O sea, que disparaba no disparaba para atemorizar, disparaba para matar. Sí. Es así de simple, o sea, así de simple, no hay una doble lectura respecto a ese punto. sí. Mira, yo creo, don Cristian, que considero que esto es una serie de pasos. En primer lugar, poder reconocer el problema. En segundo lugar, generar un diagnóstico. En tercer lugar, aplicarlo. Creo que en primer lugar, yo diría que ya está reconocido un poco el terrorismo. Creo que aún estamos en la formación de un diagnóstico porque es un tema que es interesante, por muy lamentoso que sea, interesante poder ver lo que está pasando en la Araucanía porque se mezcla mucho con fenómenos que son paralelos que también están pasando en Chile. Por ejemplo, algo que se podría llamar, por ejemplo, este acto de la minoría beligerante, que es cuando una minoría se arroga una representación mayoritaria cuando realmente no la tiene. Y el movimiento mapuche, siento yo, que en su gran mayoría son personas de trabajo, son personas que se sienten chilenas, pero también mapuches, no son cosas que son excluyentes, pero que pese a eso hay ciertos grupos beligerantes que se toman las armas y hacen ver como si fuera una reivindicación minoritaria, una mayoritaria. Y es lo mismo que está pasando, por ejemplo, actualmente con los cabros de los colegios, donde hay como 30 grupos, 30 personas de los alumnos del Instituto Nacional que se toman la arma, atacan y hacen como si fuese una causa común que muy pocos comparten. Sí. Entonces, claro, estamos aún en falta de un diagnóstico y es importante poder tenerlo rápido, separando muy importante lo que se llama esta cosa de la deuda histórica del Estado con lo que es propiamente terrorismo y también lo que es vulnerar la ley, porque se puede avanzar de forma paralela en ambos sentidos. Y en tercer lugar, hay que aplicar la ley. O sea, es increíble que no, que pese a que vaya mucho diagnóstico, que van a ser muy variopintos, no se pueda aplicar. O sea, lo que cuesta en su momento poder, aún los estados de excepción siguen siendo rechazados por casi la mitad por casi un tercio, casi tres quintos de los diputados, y eso ya es importante. Eso es algo que te demuestra que hay gente que aún defiende que no se militarice la Araucanía, pese a que haya vulneraciones de derechos humanos ahí, porque eso es propiamente una vulneración de derechos humanos. Y bueno, no sé, es un tema complejo, pero ojalá que salgamos rápido de esto. Mm, Exacto, aquí, como tú bien dices, eh, es muy poca, digamos, la gente, la minoría, digamos, que se toma ciertas atribuciones a nombre de todos. Eh, yo tuve la suerte, te digo, el privilegio de haber compartido en mi colegio cuando estudiaba acá con gente, digamos, mapuche, con gente que tenía apellidos alemanes y todos vivíamos en paz, todo tranquilo. Entonces, es muy cierto lo que tú dices, que ahí son pocos los que están, digamos, y esos tienen atemorizado a la gran mayoría. Mm. Cristian, Si tú no, mira, si tú, si que- tú no estás de acuerdo con ello, obviamente hay represalias. sí, sí, es sí. complicado, hay amenazas en realidad por todos lados. Mira, ¿qué mensaje le podríamos dejar a la gente que a lo mejor no está viendo y dice,
tomemos conciencia de lo que está pasando. No esperemos, porque a veces esperamos a que nos suceda algo a nosotros para tomar bandera y empezar a luchar y a defender dicha causa, pero no es necesario que nos ocurra a nosotros para que poder comenzar a tomar conciencia de lo que está pasando. Veía un comentario de una niña que decía, yo tuve que vender mi casa en la Araucanía por miedo. O sea, esto es una realidad que no solamente te toca a ti te tocó un caso muy fuerte, sin duda, pero hay mucha gente con miedo. ¿Qué le podríamos dejar qué mensaje le podríamos dejar a las personas en pos de esto, de generar conciencia? Eh, yo que ojalá fueran empáticos, digamos, con nosotros, con lo que estamos viviendo en este momento acá, que, que esto se haga público, que se dé a conocer, porque no aparece en la televisión, porque este es un tema obviamente que les molesta a ellos, ¿cierto? Que se sigue hablando del tema y que tratan de taparlo, pues, trata de esconderlo, de que hacer como que esto acá no ocurre y todo. Y muy cierto lo que dice esa persona, que claro, que hay mucha gente que ha vendido sus casas por acá o simplemente las han dejado abandonadas por el miedo de que le ocurra algo. Así es simple, abandonar sus casas porque han intentado venderlas y nadie se las quiere comprar. Claro, Mm. Ese es otro tema. O sea, conozco el caso de un señor que se vino desde Santiago, quería vivir aquí en la zona y vendió su departamento en Santiago, se vino acá a la zona y ahora nadie se le quiere comprar porque me dicen, no, yo nunca pensé que era tan, lo había escuchado él, que sí habían problemas, conflictos y ahora él No se pensó quiere que ir de era acá. tanto. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces él Qué terrible. ahora quiere vender y nadie se lo compra. Y ahí tiene Mm. está, me decía que con un bolso listo de manos para que en caso que le llegue a ocurrir algo, arrancar. O sea, imagínate No, vivir así. vivir con las manos atadas donde él quisiera, había jubilado, había trabajado, había ahorrado toda una vida para estar tranquilo y vivir en estas claro, circunstancias. no, terrible. Ya, pues, don Cristian, oiga, una última cosa. ¿Cómo, sé que usted nos dijo al principio, pero para la gente que está metida, que es nueva, ¿cómo se pueden contactar con usted? ¿Cómo le pueden ayudar? Esas dos cosas, antes de cerrar. Mm, no sé si, bueno, si alguien obviamente me quiere ayudar, digamos, puedo dejar los datos de alguien si lo necesita o escribir internamente, yo le puedo dar algún dato de algo que alguien que me quiere, pero en el fondo lo que yo logro también es hacer que esta cosa no pase, no se quede dormida, porque estamos un año ya de que esto ocurrió y lamentablemente esto no se ven buenas como posibles soluciones, digamos, Mm, a como que va a pasar un año y va a morir, va a pasar el tiempo y ya después nadie se va a acordar. claro. Nadie se va a acordar Mm. lo que ocurrió. Así es. Bueno, entonces, para poder contactarlo, ¿cómo lo hacen? ¿A través de algún mail, por Instagram, algún número? Dejar mi número telefónico, si alguien me desea, y ahí obviamente yo converso con la persona A y le ver, puedo dar mis déjenos datos. su número para poder anotarlo y lo vamos a ir compartiendo por los comentarios. Pero, La gente va a hablar con bueno, y usted. también si lo quieren contactar para escribirle o para saber, no sé, su historia o seguir dándole a conocer a través de otras plataformas, igual sería súper interesante. Sí, De todo tipo se puede ayudar. Ujú. Si quiere, don Cristian, me puede pasar su número por WhatsApp o por Instagram y yo lo puedo poner en los comentarios. perfecto. Yo se lo hago llegar a través de WhatsApp. Excelente. Ya, pues, don Cristian, No, y muchas gracias gracias. por darse el tiempo ahí de haber compartido su pequeño testimonio. Ahora vamos a hacer Pero muy un importante. análisis más allá nuestro y vamos a subir gente también que a lo mejor quiera hablar de estos temas. Pero no, agradecido de que haya estado junto con nosotros hoy día. Sí, pues, No, mucha suerte. muchas gracias a ustedes de verdad por darme la oportunidad y cuando quieran nuevamente me pueden contactar y bueno, conversar porque a mí te juro que estas cosas, decir lo que pasó, me ayuda mucho, la verdad. Es como una terapia, de verdad. Qué Entonces, bueno. es bueno de repente cuando te preguntan cómo estás, te dan un palmazo a la espalda, eso ayuda mucho, Mm. la verdad. Y cuenta con nosotros, cualquier cosa ahí vamos a estar. Listo, muchas gracias, se pasaron. Totalmente. Muy Gracias, bien. Cristian. Chao, que esté Que bien. estés bien. Chao.